¿Qué tal? Soy Juan, soy su profesor de Matemáticas 2. Este, mm, Primero que nada, quisiera como que hacer una introducción de algunos conceptos que considero que son bien importantes que tienen que conocer todos los docentes, en especial si es que van a dar clases de matemáticas, ¿sí? Entonces, digamos, al inicio va a parecer que no estoy yendo a hablar acerca de matemáticas, pero sí. Después se va a ver cómo todo va confluyendo, ¿ya? Entonces, primero que nada, me gustaría como que hablar acerca de, miren, de ley cuando van a explicar algo, pienso yo ya que debe serles importante a ustedes como futuros docentes, cómo el otro está procesando mentalmente lo que estoy hablando, ¿sí? Es decir, cuando uno se interesa en acerca de cómo o qué es aprender, de ley tiene que tener un interés por los fenómenos mentales, al menos mínimo, para poder hacer de manera más eficiente esta transmisión de ideas y como uso del pensamiento para abrazar la realidad en el caso, en la medida que podamos, ¿ya? Entonces, digamos, justo por eso, primero quisiera conversarles, o sea, les quiero hablar un poco como que del desarrollo eh, este, mm, histórico en cierta medida de las matemáticas a partir del siglo XX, ¿sí? Ahí hubo una confluencia de la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, incluso la ontología metafísica, en general la filosofía, ¿sí? Para dar a luz a la lógica digamos, generar las bases de las matemáticas que usamos actualmente, ¿sí? Entonces, para poder hablarles de eso, primero me gustaría como que contarles algo acerca de Descartes, pero antes de contarles algo acerca de Descartes, porque digamos, esta sesión va a empezar a abordar cuestiones del pensamiento, ¿sí? Entonces, antes de poder hablarles acerca de Descartes, lo importante sería como mostrarles o explicar un poco qué es lo fundamental, a qué me refiero cuando use la palabra fundamental o cuando hable de que algo es más básico que otra entidad, ¿sí? Entonces, digamos, en ese aire, ¿sí? Lo que vamos a intentar es lo siguiente, vamos a pensar en esto ya. Notemos esto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos primero como que los números, 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Ya, tengo los números ya. Bueno, claro, yo sé que pueden preguntar cuáles números. En este caso escribí unos números naturales, cierto subconjunto de los números naturales, ¿ya? Y digamos que de alguna manera se considera esto, se considera este elemento, y esta consideración de estos tres puntos, digamos, además de notar nosotros que estos el 1, 2, 3, 4, 5 estaban como presentes y regados, digamos, en la pizarra, bien pude haberles puesto, no sé, primero, no sé, 5, luego 3, 4, 1, 2, así, en cualquier orden ya. La cuestión es que lo que estoy haciendo ahora es como que elegirlos, considerarlos, y al considerarlos, digamos, de alguna manera los estoy agrupando, estoy haciendo relevante ante mi atención. Entonces esta agrupación, digamos, en este caso me generaría cuando hablo de que los voy a agrupar o que los estoy considerando simultáneamente, en efecto lo que estoy haciendo es considerando este conjunto. Ya. Ahora, digamos, yo podría decir tranquilamente ya que la existencia de los números, de hecho del número 1, del 3 y del 5, digamos, es necesaria para la existencia del conjunto, ¿sí? Es decir, sin la existencia del 1, del 3 y del 5, el conjunto que está aquí no existiera, ¿ya? Además, el ser, ¿qué es este conjunto? ¿Ya? ¿Qué es lo que le hace distinto a que, por ejemplo, yo tenga este conjunto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le hace distinto? ¿Qué es lo que hace que de todos los conjuntos, aquí hay entidades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace que de todos los conjuntos yo elija que este sea el que es y no sea otro? ¿Sí? No más que hace que yo le elija, más bien lo que quiero referirme es del ser de esto, ¿no? ¿Qué es esto?
Entonces su ser, su identidad está determinada por la identidad de estos elementos, ¿sí? Entonces, miren, fíjense en las palabras que estoy usando ahora, ya estoy diciendo que el conjunto está determinado por sus elementos. ¿Qué quiero decir con eso ya? Que su existencia no se podría dar si es que la existencia de los elementos no había, sí, es decir, la existencia del 1, 3 y 5, si no se daba esa existencia, entonces el conjunto no existe. Y además, el tipo de conjunto que es, la identidad de este conjunto, depende de la identidad o está determinada, si no es completamente, en cierta medida, está determinada la identidad del conjunto en la identidad de cada uno de estos números, ¿sí? Ya. Entonces, en ese sentido, la palabra ser más básico, ¿sí? En este sentido significa que estos de acá, ¿sí? Lo que es más básico, de alguna forma determina o es una condición necesaria para aquello que no es tan básico, ¿sí? Igual lo fundamental, algo que podemos usarlos como sinónimo, ya más básico y más fundamental, y así hay algo que es más fundamental dentro del discurso que voy a tener con ustedes, si hay algo que sea más fundamental que otra entidad, si ese algo es una condición necesaria para la existencia de esa otra entidad o determina en parte o totalmente la identidad de esa entidad menos básica, si las más básicas y las más fundamentales determinan o son condiciones necesarias de las menos básicas y menos fundamentales, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que tenemos eso en mente, ya digamos, esto no solo sucede con estas cosas, digamos, también sucede con los seres vivos y en general con cualquier cosa que ustedes quieran, y cualquier situación que quieran imaginar, digamos, podrían terminar pensando o haciendo estas categorías de que en esta situación es más fundamental que lo otro, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es importante, ya? En general, uno considera, ya, bueno, otro de esos ejemplos, sí, antes de seguir, sería, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, su existencia, ¿sí? Menos, digamos, dependió, ¿sí? El ser, la identidad que tienen ustedes en particular, su identidad depende de la identidad particular genética, ¿sí? Que tuvo el espermatozoide y el óvulo del cual ustedes provenían, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, está su identidad determinada por, digamos, material genético inicial que estaba ahí, ¿no? En el óvulo y en el esperma del cual vinieron, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, su identidad estaría como dependiente de la identidad de estas condiciones biológicas, ¿ya? Al menos en cierta medida, ¿no? Es verdad que hay, como decía Sartre, digamos, una parte en la que el ser humano tiene o es esa parte lo que la sociedad hizo de él, y ahí también hay otras partes donde, digamos, el ser humano puede ser más que lo que la sociedad hizo de él, ¿sí? En este caso sí podemos hablar de como una especie de determinación por parte de la sociedad en, digamos, la personalidad o el conjunto de posibilidades de las personas, pero, digamos, no sería una determinación completa ya, porque hay otros factores, por decirlo así, como las predisposiciones biológicas o genéticas de tener ciertas habilidades o no, etcétera. Entonces, digamos, ¿por qué nos compete esto ya? Nos compete esto porque, digamos, lo de la dependencia y lo de la determinación, ¿sí? Porque, miren, nosotros tenemos, digamos, claramente esta noción de que hay algo que no nos trasciende, que no depende de mis deseos particulares o de si yo piense o no de cierta forma, sino que simplemente es algo que simplemente es independiente de mí. Como por ejemplo para muchos es que el hecho de que haya habido estrellas no dependen de mí, que si es que yo me muero o cualquier sujeto consciente se muere, igual hubiera habido, o si nunca hubieran estado estos sujetos conscientes, igual hubieran habido estrellas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, digamos, esto nos propone como conjunto humano distintas formas de analizar, ¿ya? Podemos analizar, digamos, por ejemplo, aquello que podemos conocer, ¿sí? Cuando, digamos, se habla de la rama de la filosofía que estudia o que
se le es relevante el conocimiento, hablamos de la epistemología, ¿sí? Me imagino que sí tienen claro eso, no sé, tal vez les enseñaron antes. Y la metafísica, en especial ontología, es la rama de la filosofía que tiene que ver en cambio con el ser y la existencia. ¿Qué es ser? ¿Qué es la identidad? ¿Cuáles son las cuestiones que existen? ¿Cuáles son las condiciones para que existan? ¿Cuál es más fundamental que otro para que se pueda dar o existir, ¿ya? Tal o cual otro fenómeno? Entonces, miren, ¿por qué esto es importante, ya? Porque resulta que digamos, aquí tenemos, voy a dibujar los menos fundamentales hacia la derecha y los más fundamentales a la izquierda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos, por un lado, pensamos que en este mundo ontológico, metafísico, ¿ya? ¿A qué me refiero? Cuando uno va a analizar qué es lo que en realidad hay o existe independientemente de mi existencia, o de la existencia del ser humano, o independientemente de los métodos que dentro de nuestro alcance humano hemos generado para poder conocer, sí, independientemente de lo que podamos conocer, porque ciertamente hay cosas que todavía no conocemos o que tenemos la certeza de que conocemos y de repente viene otra certeza que nos dice que tenemos que ampliar o modificar nuestras creencias o certezas anteriores, ¿sí? Entonces, digamos, en ese sentido, podemos identificar lo siguiente, ya miren, es como que la epistemología, sí, la rama que analiza el conocimiento o a la que le es relevante el conocimiento, digamos, supónganse que se ocupa de unos casos que están aquí encerrados en esto, ¿no es cierto? Como que el rango epistemológico. Dentro de las cuestiones que tienen que ver con lo que se conoce, ¿sí? Está, digamos, la ciencia, ¿sí? Dentro de estas cosas donde está la ciencia occidental, digamos, la que terminamos enseñando en las universidades, que es un poco de lo que, bueno, lo que les voy a hablar, ¿sí? Ya. Aquí está, digamos, tal vez uno de los hijitos favoritos para muchos que viene a ser la física, ¿sí? Pero, digamos, nosotros tenemos aquí unos espacios más grandes todavía. Temas que se escapan al conocimiento, ¿sí? Y esos temas que se escapan al conocimiento, miren, son temas que se escapan a la por comprobación empírica, es decir, se escapan a aquello que yo puedo o que pueden escaparse a aquello acerca de lo cual yo puedo afirmar o negar usando mis sentidos. Es decir, dentro de las ciencias, la física en particular, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con cómo procesamos y entendemos el universo sensible, es decir, objetos que están en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Son los que vienen a ser pertinentes en el campo de la física, es decir, objetos y sucesos ante los cuales nosotros podemos que podemos conocer a través de usar nuestros sentidos, mirando, escuchando. Cuando medimos las cosas, lo que hacemos es mirar, ¿no es cierto? Cuando cogemos una regla y decimos, bueno, vamos a medir la longitud de esta cosa, entonces lo que estamos haciendo es mirando, ¿sí? Las señales, de dónde hasta dónde llega, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, la extensión horizontal de esta cosa, cojo 1 metro y ahí estoy mirando, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, claro, la física contiene todos sus métodos, no únicamente, sí, pero en especial el mundo sensible, al que tenemos acceso con nuestros sentidos, es lo que le es pertinente a la física, sí. Ahora, no todas las ciencias les es pertinente eso ya, necesariamente o al menos directamente, sí. Y ahí no todo el conocimiento les es pertinente solamente eso, ¿me entienden? ¿Ya? Pero más allá de lo que podemos conocer, de ley hay cosas que no conocemos y llegamos a conocer, les decimos descubrimiento a eso, ¿sí? Cosas que están independientemente de nosotros, ¿no es cierto? Y esas cosas, digamos, comprenden un conjunto más amplio donde estaría la metafísica, ¿sí? ¿Ya? O, digamos, o más precisamente la ontología, que es otra vez la rama del conocimiento que se ocupa del ser y la existencia. Aquí están cuestiones
existen y tienen identidad, o no existen y no tienen identidad, o digamos, existen y no tienen identidad, ya como la nada, por ejemplo, podemos pensar tal vez en eso de esa manera, ¿sí? Que no están comprendidas por digamos, esta rama del conocimiento. Dentro de las ciencias también están otro que para mí es uno de los hijitos favoritos de la ciencia, que es las matemáticas, ¿sí? Y las mates, ¿no? Y la cuestión es que las mates, si bien tienen que ver con el conocimiento, las mates no tienen que ver directamente con aquello que es accesible a nuestros sentidos, ¿sí? O a la información sensorial, digamos, ¿sí? Más bien es independiente y de eso es como que quiero poco a poco irles hablando, ¿ya? Entonces, ahora la cosa es que ¿cómo pensar en esto? ¿Sí? ¿Cómo pensar en aquello que trasciende mi experiencia concreta, en la que me pueden dar mis sentidos? Pues digamos, lo que se puede hacer es tomar entre todas las experiencias concretas lo que yo encuentro en común. Eso, digamos, extraer lo que es común entre varias instancias, entre varios ejemplos particulares, esa extracción de eso común, a eso se le llama abstraer, ¿sí? Y justo las entidades abstractas son las que les ocupan a las mates. Entonces, digamos, las mates analizan, si bien es cierto están dentro de como que el campo científico, el lenguaje que usan las mates es un lenguaje que como es independiente de nuestra información sensorial, digamos, podríamos pensar que es apta, ¿sí? Digamos, del lenguaje abstracto. Podríamos pensar que es el apto para poder analizar estas cuestiones en este otro espacio, en el que, digamos, en el espacio metafísico, ¿sí? Ya, ahora, ¿por qué hablo de esto, ya? Porque miren, supónganse que nosotros le preguntamos, no sé, a un físico, ya, no sé, ¿por qué el cielo es azul? Ya, entonces dicen, bueno, entonces primero que nada está una observación, ¿no? Está aquí el cielo, unas nubes, ¿no es cierto? Digamos que aquí está el cielo, esas son nubes. Y ahí digamos que está azul el cielo, ya. Perdón, voy a ponerle de azul, ¿no? Ya, entonces, entonces este es el cielo, ¿no? Ya, y la cosa es que ¿por qué es azul? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué es azul el cielo? Ya. Entonces, la cosa es que dicen, bueno, mira, el evento, que el cielo sea azul, digamos, el suceso, el hecho, el estado de las cosas en el que el cielo está siendo azul, digamos, se debe, o está determinado este hecho, se debe a, o depende de, digamos que acá hay un conjunto de leyes físicas, que lograron que esto suceda, ¿ya? Ahora, claro, un físico no les dice, si ya se pone en la tarea de estar desde ese momento explicando paso a paso, decirles, bueno, hay un conjunto de leyes físicas que permiten hacer eso, ¿ya? Pero en el fondo, digamos, lo que trata de hacer es desmenuzar cuáles son esas leyes físicas. Por ejemplo, aquí les dirá que, bueno, la luz es una perturbación del espacio, porque es una onda, es una perturbación del espacio que se propaga a través desde el sol hasta la tierra, y que la luz del sol contiene todos los colores, y que de esos colores, digamos, digamos, es la onda de luz, ¿ya? Pero como puedo abordar esto con más detenimiento después, digamos, ¿sí? No es que quiero ahorita darles una clase de física, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que ¿a qué me refiero con una perturbación del espacio? A que en efecto se perturbe el espacio, es decir, como que yo tomara un imán y lo pongo, digamos, aquí, ¿sí? Y una moneda que esté acá va a sentir algo que no sentía cuando el imán no estaba ahí. Entonces quiere decir que el espacio circundante al imán se perturbó porque aparece en el punto donde está la moneda, y en los puntos circundantes al imán aparece un jalón, es decir, una fuerza, que va a ser en este caso la fuerza magnética, ¿no es cierto? Ya, de la misma forma, hay un campo electromagnético, es decir, la perturbación del espacio al que me refiero cuando hablo de la luz es una perturbación del tipo electromagnético, como justo la del imán que les mencionaba, ¿ya? Entonces, digamos, esta perturbación, el espacio circundante en sí, se vuelve, cuando hay una onda electromagnética en ese espacio, se vuelve reactivo a esa perturbación electromagnética, ¿sí? Es decir, ese espacio presenta comportamientos,
dentro, que no presentaba antes de que está ahí la perturbación, y los empieza a presentar. Son comportamientos que que pertenecen a la rama de comportamientos electromagnéticos, ¿sí? Como cuando yo les digo que pongo un imán cerca que un metal cerca del imán, ¿ya? Entonces, lo que ahorita nos interesa es que vienen estas ondas, ¿no? Y la forma en la que se propaga es medio así, como que primero aumenta, luego disminuye, aumenta y disminuye la perturbación, digamos, ¿sí? Entonces, viene desde el Sol, así, aumentando, engordando, enflaqueciendo, engordando, inflándose, desinflándose, ¿no es cierto? Y se va, digamos, desde el Sol hacia la Tierra, ¿ya? Y entonces, pero la cosa es que esas perturbaciones no es solamente, digamos, algo que espacialmente, si dibujar algo en el espacio, como se perturba, tiene esta forma de la función seno, sino que también, digamos, va a tener otras, ¿ya? Otras formas de las que se perturba, digamos, viene acá otra perturbación, junto con esta viene otra, junto con esta otra chiquita viene otra más así, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que un físico diría es que cada una de estas gráficas que representan como que las trazas que dejaría la perturbación en el espacio, estas ondas, cada una de estas de aquí es la que nosotros asociamos con un color. Entonces, la cosa es que cuando llega este rayo al cielo, digamos que esto de aquí es del cielo, ¿sí? Esta es la luz, en pocas. Entonces, el rato que llega al cielo, digamos, aquí van a haber unas partículas. Y como que, digamos, en general todos los elementos de la realidad física tienen comportamiento de onda y de partícula, entonces, digamos, empieza a interferir esta onda, empieza a chocar, digamos, empieza a encontrar cierta, bueno, podemos ver como que está chocando ya, con la atmósfera. Y al hacerlo, empiezan a como que a desviarse estas ondas. Y se desvían al punto que las que nos llegan a nosotros, las que vemos como a partir cuando decimos ver el cielo está azul, digamos, son justo las que corresponden al color azul. Entonces, a ese fenómeno, digamos, o digamos, cómo cuantitativamente está relacionado el tipo de frecuencia. La frecuencia, digamos, es una propiedad de las ondas, ¿sí? Que tiene que ver con cuántas veces se repite algo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto se repite este onduleo? Este ondular, y aquí, digamos, hay una ondulación, a partir de acá hay otra ondulación, ¿sí? Entonces, digamos, eso es como un signo característico para un físico de un color, porque cada color tiene una frecuencia, o está asociado a una frecuencia de cada una de estas ondas. Entonces, lo que les diría el físico es algo así como que, miren, este choque genera que está regulado por esta ley de Rayleigh, se llama, nos dice como que cuál es el ángulo de deflexión de las ondas y puede explicar el porqué del color azul. Entonces, digamos, les preguntan por qué es azul el cielo y estas personas dicen por Rayleigh, y también por, digamos, el principio de mínima acción y aquí hay otras, digamos, leyes, ¿no es cierto? Y ustedes les dicen, bueno, ¿y por qué el porqué de estas leyes? ¿Ya? ¿En qué están basadas estos, o digamos, los comportamientos que al parecer estas leyes están explicitando? Y dicen, bueno, eso está basado en otro, ya, en otro, digamos, conjunto de leyes que son cada vez más y más y más y más fundamentales. Entonces, la cuestión es que hay un conjunto de entidades y relaciones, ¿sí?, que estarían en la base fundamental de todo, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la física, esas entidades son la materia y la energía. Y lo que, digamos, la ley que usa estos ítems para que todo esto vaya dándose, ¿sí?, aquello que determina lo que va a pasar después, sería como que el principio de conservación de la materia y la energía. Entonces, ¿qué nos dice? Que esta materia y esta energía, en efecto, no es que están determinadas por nada anterior a ellas, ya nada que haya existido antes o previo que se necesitaba su existencia como condición para que les determine a estas. Más bien son estas, la materia y la energía, las que permiten y van determinando cómo es, ya sea la existencia o la identidad del resto de cuestiones que son menos básicas. Entonces, digamos que en el caso de la física, lo que se podría pensar es que, digamos, a nivel ontológico, es decir, a nivel de qué es lo que en realidad existe y hay. Lo que en realidad existe y hay, les dirían, es esto, la materia y la energía y las leyes, ciertas leyes que manifiestan la estructura del universo, ¿sí? Entonces, y bueno, las constantes físicas, bueno, si hay un conjunto inicial de entidades
ya, bueno, ¿por qué digo entidades y no objetos? Ya, entonces miren, una entidad es como cualquier ítem que puedo usarlo en mi lenguaje caracterizado. Y el lenguaje caracterizado es donde yo explicito, digamos, ciertas características y digo algo, tengo un concepto ahí que proponer, ¿sí? Mientras que ¿qué es algo no caracterizable, por ejemplo? Es justo lo inefable, aquello indecible, ¿no? Algo que cuando se lo trata de mencionar se corrompe y deja de ser lo que es. Y justo por eso no puedo hablarles acerca de lo indecible. Pero en general, nosotros justo por eso, cuando nos comunicamos acerca explicitando lo que es caracterizable, ¿ya? Entonces, en este caso, la materia y la energía es como que estarían ahí en el bloque fundamental, ¿ya? Y el resto de cosas provienen o son menos fundamentales, ¿sí? Entonces, primero que nada, eso, ¿ya? Ahora, claro, eso sería, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia, de la física, ¿ya? Ahora, ¿qué representaría eso desde otros puntos de vista? Por ejemplo, para otras personas, lo fundamental, digamos, es Dios, ¿sí? O dioses, digamos, o algún tipo de deidad, ¿ya? Entonces, esas otras personas podrían decir, ya, aceptemos lo que dicen los científicos, pero antes de esto, no es que esto existió desde siempre, sino que esto también fue creado, ya, esto de existir desde siempre quiere decir que está ahí, está en el universo, pero que no fue creado, no fue causado por nada. Entonces, digamos, para los científicos es esto, digamos, los científicos ateos o agnósticos es eso, digamos, para la gente que sea creyente, no en una religión necesariamente, sino en Dios, por ejemplo. Entonces, digamos, ahí Dios sería el que está y no ha sido causado. Le dicen causa originaria a ese tipo de entidades que tienen digamos, ese rol, ¿no? De no haber sido generadas y además ser la fuente de todo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué rayos nos va a servir esto ya? O sea, ahorita, si digamos, yo sé que van a estar viendo y dicen, bueno, pucha, pero yo estaba en clases de matemáticas, ¿no? Ya, sí, vamos a llegar a las partes de las matemáticas, pero esto es importante también que lo entiendan, ¿ya? Entonces, ahora, bueno, no solo para eso, miren, esto nos ayuda a pensar, digamos, o sea, a poner claras estos procesos que tenemos como seres humanos de analizar las cosas. Sí nos lleva a tener, digamos, claridad. Por ejemplo, piensen en esto ya. Supónganse que, bueno, en general uno puede pensar que en general Dios es independiente de la religión, es decir, a esto me refiero ya, a que la religión es la que necesita de Dios, ya pudo puede haber existido Dios sin religión, ya de hecho antes de que existan los humanos y ya generen religiones, ya Dios había creado el universo como sea, ya digamos en este pensamiento en el que asumimos, bueno, Dios existe o dioses existen o hay algún tipo de conglomerado de deidades, ya. Ahora, la cuestión es que estas deidades o esta deidad, lo que sea, está, digamos, es más fundamental que la religión, es en el sentido que estoy hablando ahorita, es más básica, ¿no es cierto? De hecho, es la más fundamental, digamos, porque otra vez, si no hubiera Dios, no hubiera religión, podríamos pensar, ¿no es cierto? Ya, ahora, la cuestión es que supónganse que es como... muchas religiones pueden terminar sugiriendo, ya, miren, hay veces que yo les pregunto a mis amigos así que son creyentes, oye, o sea, ¿cuándo? ¿O por qué? ¿Qué pasó? Ya cuando empezaste a creer, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que hacen es hablarme del momento particular en el que, digamos, sintieron o tuvieron un contacto súper especial, íntimo con la presencia de Dios. Sí, y resulta que en las circunstancias inmediatas de su vida en las que se encontraban y que además recibían ese contacto inmediato con Dios, digamos, y directo y con esa fuerza de certeza que es lo que, digamos, le llena de como impulso a la fe, ¿no es cierto? Estos momentos así que podríamos incluso decirlos inefables, ¿no? Trascendentes, digamos, lo que hacemos es, o bueno, me parece que lo que hacen es asociarlo al conjunto inmediato de circunstancias que le rodeaban. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que una vez él me decía, bueno, yo no era creyente y de ahí entré a una iglesia, ¿sí? Y de repente siente esta conexión, lo que sea, y dice, bueno, pues entonces esta religión ha de ser, ¿ya? Y se queda en esa religión, ¿ya? Ahora, yo no tengo ningún pero con respecto a eso. Pienso que particularmente la religión puede tener sus consecuencias funcionales, útiles y buenas, y también sus consecuencias y
históricamente uno puede notar eso, digamos, desastrosas y nocivas, ¿ya? Pero mi punto va con respecto a esto, y ahora supongan, quieren decir, bueno, tal o cual religión, dice que la presencia de Dios no puede generarse o darse sin que estés practicando, si es que no estás practicando, siendo parte del conjunto de ritos que tal religión afirma. Entonces, digamos, miren, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que, digamos, en ese caso le estarían haciendo a la religión necesaria para la presencia de Dios, porque no puede darse la presencia de Dios sin la práctica o estar dentro de lo que esta religión en particular promulga. Entonces, al hacer eso, digamos, cuando las personas que empiecen a considerar que Dios no se puede manifestar, digamos, fuera de un rito particular religioso, de una manera en la que esté fuera de lo que esa religión abarca, ¿sí? Si es que hay una religión que sostiene eso y hay gente que está creyendo en esa religión, entonces fíjense cómo la palabra Dios ya no apunta a lo que estaba apuntando antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, las personas que son creyentes de que solamente bajo su religión pueden, digamos, tener acceso a Dios, ya no están, cuando mencionan esas personas Dios, no estarían mencionando, digamos, el Dios trascendente de la religión, el Dios que existe aunque no haya religión. Están ya mencionando, digamos, una especie de Dios que necesita de la religión. Si la religión es un constructo humano, necesita de la religión para hacerse presente, ¿no? Y si la religión es un constructo humano, entonces esas personas ya estarían hablando de otro tipo de Dios, estarían hablando, digamos, de un Dios que es una especie de construcción humana que corresponde a esa religión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo menciono estas cosas, estoy haciendo un análisis, ¿sí?, de la existencia y del ser y de la fundamentalidad, ¿no es cierto?, de qué es lo que existe fundamentalmente con respecto a qué otra cosa, y esto tiene implicaciones en hacia dónde apunta mi lenguaje cuando yo hablo. Es decir, mi noción de lo que es más o menos fundamental, ese marco conceptual al que yo ya me haya aferrado, digamos, de alguna manera determina hacia dónde van a apuntar mis palabras, ¿sí? Entonces, y esto es algo que va a tener mucho que ver, digamos, estas conexiones entre como que hacia dónde apuntan nuestras palabras y cómo nosotros estructuramos qué es más fundamental y qué es menos fundamental, ¿ya?